Si eres el responsable de compras o estás relacionado con el mundo de las compras, este podcast está pensado para ti. Bienvenidos a Jefe de Compras Podcast, el podcast por y para los profesionales de las compras. Mi nombre es Esteban Fuica y estamos encantados que estéis aquí con nosotros. Este podcast forma parte de E-Commerce Every, empresa especialista en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. Hoy hablamos con Manolo Sabater, CEO de Resid Control SL, empresa dedicada a la gestión de residuos, en especial a residuos industriales inertes y orgánicos. La empresa está en activo desde el año 2001. Durante estos años han crecido 2 plantas de tratamiento de residuos líquidos y aguas residuales, y otra de compostaje de residuos orgánicos, contando con su propia flota de camiones de recogida y transporte de residuos en contenedores y cisternas. Buenos días, Manolo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenos días, gracias. ¿Quieres añadir algo más sobre Resid Control? No, creo que lo has definido bastante bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos ya directamente al tema. Bueno, en tu opinión, ¿qué crees que es lo primero que debe tener en cuenta un jefe de compras a la hora de contratar a una empresa que le gestione los residuos? Bueno, yo creo que tiene que tener o bien el propio jefe de compras o es habitual que tenga una persona formada en el aspecto medioambiental, que suele ser la persona que lleva también la calidad. Y entonces lo principal es cumplir la normativa medioambiental, la legislación. Eso es condición sine qua non. A partir de ahí, y una vez cumplido eso, lógicamente está ya la oferta desde el punto de vista económico, logístico y de propio interés del productor, la oferta o el tipo de gestión que mejor se le adapte. Pero todo eso tiene que pasar primero por cumplir la normativa. Claro, muy bien. Y hablando esto de la normativa y las autorizaciones correctas, ¿qué le podrías decir a un jefe de compras que es realmente un gestor autorizado de residuos? Bueno, yo creo que primero hay que conocer la Ley General de Residuos, que es la Ley 22/2011. Aparte de que cada territorio, cada comunidad autónoma pueda haber desarrollado más esta norma. Y luego, en esa propia ley, aparecen también una serie de residuos o subproductos que tienen una legislación específica. Que, bueno, no son todos, son unos pocos concretos. Entonces, en caso de que el productor genere este tipo de residuos, pues debería consultar también esta regulación específica. Básicamente, la ley de residuos, bueno, lo más importante desde el punto de vista del productor es aporta mayor trazabilidad. Quiere decir que antes prácticamente la empresa que hacía la intermediación, la recogida y gestión tenía que ser gestor autorizado por la consejería o la consellería correspondiente, la administración pública que tenga competencias en este aspecto y poco más se le pedía. Entonces, lógicamente, la normativa avanza, igual que afortunadamente, y ahora se exige una trazabilidad. Es decir, el productor, lo primero que se suele hacer es un contrato de tratamiento. El contrato de tratamiento básicamente no es un contrato comercial, sino básicamente es una documentación en la que aparece toda la información relativa a la gestión del residuo. Es decir, los datos del productor, los datos del residuo, con la codificación, el código LER se llama, que exige la normativa europea, el gestor que realiza la recogida y transporte y el gestor que hace el tratamiento, que puede ser una tercera, puede ser la misma o puede ser una tercera empresa. Ahí aparece también el tipo de tratamiento que se realiza. Entonces, eso es básico y lógicamente el productor ha de controlar que eso se cumple y que eso está conforme a la normativa. Si eso es así, hay una transferencia de titularidad del residuo del productor al gestor final, al que realiza el tratamiento. Entonces, digamos que ahí las obligaciones del productor acaban, porque tiene la normativa clara, le pasa la titularidad al gestor final y él es el que es responsable del correcto tratamiento. Si esto no se hace así, no hay transferencia de titularidad, con lo cual, aunque un productor contrate con todas las, digamos, las de la ley a una empresa para que le realice el tratamiento, primero estará infringiendo la ley, en primer lugar, y segunda será corresponsable de lo que pase con ese residuo. Aunque ellos paguen por su gestión y todo como toca, pero no hay una transferencia de titularidad.
Claro, esto sería como con un vehículo, ¿no? Se lo vendes a alguien, pero no haces el cambio de papeles, ¿no? Algo parecido. Luego si hay una multa Pues que algo viene a ti. parecido, sí, sí, porque al final vas a seguir siendo responsable de lo que haga esa persona y probablemente Claro. las multas o infracciones pues te sigan llegando a ti. Es un poco lo mismo. En este caso sería para los dos, lógicamente. El gestor que no está autorizado o no hace las cosas correctamente o no tiene la documentación en regla, lógicamente tiene responsabilidad porque eso es su obligación. Pero el productor que a lo mejor piensa que como ha subcontratado el trabajo a otra empresa y ellos son los que tienen que apañarse, pues no. Tú no lo estás haciendo bien y entonces eres corresponsable. Como suele pasar cuando encargamos a alguien que haga una cosa por nosotros, pero no lo hacemos correctamente. Somos responsables el que lo hace y el que incita a hacerlo. Y las empresas que no contratan un gestor autorizado, aparte de este tipo de problemas, ¿qué problemas tienen a la hora de gestionar sus residuos? Bueno, yo creo que afortunadamente cada vez esto se da menos. Lo que puede pasar, más que una empresa que, digamos, de cierto tamaño, creo que esto, y que tenga personal formado, creo que esto lo tiene bastante claro y creo que es un riesgo absurdo porque al final también gestores autorizados hay muchas empresas, quiero decir, hay opciones, hay competencia y buscar lo que más le encaje a cada uno, pues bueno, quiero decir, dentro de un abanico importante de opciones, me parece absurdo una empresa corra este riesgo. Eh, creo que esto cada vez se da menos. Lo que sí que se da a veces es desconocimiento de algunos aspectos de la normativa, como por ejemplo lo que he dicho, el contrato de tratamiento, como que la transferencia de titularidad se produce realmente con el gestor final, no con la empresa que haga la recogida de transporte o haga la intermediación, que la documentación no esté clara, también es compleja, también hay que decirlo. En fin, muchas veces se dan o a veces coger distintas normativas que puedan afectar a nuestro residuo, la general y alguna específica, y hacer una especie de mix. Es decir, cojo lo que me interesa de una y cojo lo que me interesa de otra. Claro, eso estará mal sí o sí. O sea, o te vas a la ley general o te vas a la específica si te da opción, porque a lo mejor no te da opción, o sea, es la única que puedes atender. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, las empresas agroalimentarias que tengan lodos de depuración, existe aparte de la ley de residuos, que lógicamente se pueden gestionar mediante la ley de residuos, existe un Real Decreto, que es el 1310/90, que permite que los lodos de depuración urbanos, provenientes de aguas residuales urbanas, se puedan, cumpliendo una serie de características y lo que marca el Real Decreto, utilizar como fertilizante agrícola, para aplicación agrícola. También asimila ciertos residuos industriales como pueden ser los agroalimentarios, es decir, que son similares porque básicamente los contaminantes que contienen son materia orgánica, igual que las aguas residuales urbanas, y entre otros. Y entonces da la posibilidad de gestionarlos a partir de ese Real Decreto. Lo que pasa es que, por ejemplo, especifica que han de ser lodos tratados. Y eso es un poco ambiguo, pero ya existen regulaciones en muchos territorios que definen específicamente qué son lodos tratados. Yo me he encontrado, por desgracia, empresas que los gestionan sin que sus lodos sean tratados. Es decir, hago aquí una especie de mezcla. Me acojo a lo que me interesa, que son lodos asimilables a los urbanos y que puedo utilizar como fertilizante agrícola, y me salto un poco lo de tratados. Se está haciendo mal. Claro. Y bueno, hay que conocer la normativa. El propio gestor y, por supuesto, el productor, porque en ese caso sean corresponsables de estar haciéndolo mal. Te quería comentar que tenemos un patrocinador principal a día de hoy, que es Asistente de Compras, que es una app creada para ahorrar tiempo a los responsables de compras de las empresas. Y te quería hacer una pregunta al respecto. ¿A ti te gustaría que alguien te hiciera trabajo gratis? Hombre, sí, claro. Pues mira, justo eso es lo que hace Asistente de Compras, porque es una app donde le pides lo que quieres y hay un asistente real que te busca gratis y sin compromiso lo que quieras. Funciona como si fuera un globo. Puedes utilizar textos, fotos, audios, vídeos o pedir que te llame desde tu móvil. O sea, fácil, fácil, fácil. Y lo mejor de todo es que sigues con tu trabajo y en menos de 4 horas tienes la respuesta en tu correo electrónico en forma de presupuesto. ¿Qué te parece? Pues muy interesante. Pues te has descargado ya la app.
¿La tienes? No, he tenido conocimiento de ello hoy mismo, pero Pues, fuera de descargar. pues está muy bien, de verdad. Y aparte, si te das prisa, ahora tienes un descuento de 100 euros para compras superiores a 1.500 euros. O sea que, de maravilla. Muy bien, pues lo probaremos. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué documentación necesitan las empresas para estar tranquilas ante posibles responsabilidades? Bueno, pues lo que hemos comentado del contrato de tratamiento, ahí aparecerán las autorizaciones del gestor. Hay que decir que desde el punto de vista de la normativa y de las autorizaciones, normalmente las páginas web de las administraciones responsables suelen contener esa información. Suele aparecer la normativa relativa a residuos y a tiempo real, porque podemos pedir por escrito la autorización del gestor, pero esa autorización puede haber sufrido variaciones. La propia web de las consellerías aparece ese día, esa empresa, las autorizaciones que tiene. Ajá. Eso es lo que podemos verlo a diario. Si ¿Puede ver cualquiera, de cualquier empresa? Sí, Se puede entrar claro. ahora La información medioambiental es pública y gratuita. Es pública, sí. Desde el punto de vista, o sea, quiero decir, lo tienen muy fácil. Entran, miran, buscan la empresa y ven las autorizaciones que tiene o deja de tener, pero ya digo, se actualiza diariamente, con lo cual nos pueden enviar una autorización de hace un año que se emiten y a lo mejor tienen plazos de renovación de 5, de 10 años, incluso que ni se renuevan. Son permanentes. Por ejemplo, la recogida y transporte es un registro y no está sujeto a renovación. Pues claro, una empresa se puede haber registrado hace 25 años. O un plazo muy largo de tiempo. Entonces, si nosotros queremos ver si eso está al día, si está actualizado, pues simplemente entramos en la página web y al día lo podemos comprobar. Una vez comprobado que eso está correcto, pues pasaremos al contrato de tratamiento. Y después, en cada recogida se hace un DI, un documento de identificación. Vendría a ser lo que es un albarán, podemos decir de cualquier tipo de mercancía, pero que incluye todos los datos relativos al residuo y al proceso de gestión y de tratamiento. Es decir, del productor, de la empresa que hace la recogida de transporte, del tratamiento, del código LER del residuo, del epígrafe, de la cantidad, de la fecha, del tipo de tratamiento, absolutamente todo. O sea, prácticamente es una cuartilla llena de datos y que tiene que estar bien cumplimentada. Y con eso, pues en principio se puede estar tranquilo. En el tema de los peligrosos está incluso, o de, por ejemplo, los subproductos de origen animal, esto ya se hace por vía telemática. Es decir, ahí el control ya es exhaustivo porque estamos introduciendo los datos en una plataforma de la administración pública y que en cualquier momento, evidentemente, puede comprobarla. Si hay algún tipo de cosa que no cuadra, automáticamente salta. Si esto llegará a los no peligrosos, pues seguramente sí. Seguramente sea más ágil también, ¿no? A la hora de hacer toda la documentación. Bueno, implica para los gestores un trabajo extra, porque claro, hay que estar metiendo continuamente los datos y además, como si dijéramos, el papel es muy sufrido, es decir, te puedes equivocar y luego tienes la opción de rectificarlo. Normalmente la plataforma pues ya está hecha para que no puedan haber errores, o si hay errores salten automáticamente. Y claro, desde el punto de vista del control y desde el punto de vista de la administración pues está muy bien porque les hacemos el trabajo. Pero claro, el control es exhaustivo porque en tiempo real saben lo que se está haciendo. Claro, esto se ha iniciado con los residuos que hay menos volumen y al ser peligrosos, lógicamente, todavía es más importante que no hayan errores. Pero en los no peligrosos el volumen es mucho más grande. Habría que hacerlo bien. O sea, no en absoluto estamos en contra de esto porque es una manera de garantizar que todas estas cosas se hagan bien. Pero implica mucho trabajo y sobre todo las plataformas tienen que estar bien hechas para funcionar bien, porque si no lo que hacemos es bloquearnos prácticamente, porque claro, si no funcionan como toca y no podemos hacer recogidas sin meterlo en la plataforma, lo que hacemos es bloquearnos. Tienen que estar muy bien hechas, no dar fallos. Incluso yo entiendo que pondrán un periodo de prueba y cuando estén perfectamente optimizadas, pues seguramente es a lo que lleguemos en un tiempo. Muy bien, muy bien. Hemos hablado de normativa, hemos hablado de trabajar con gestores autorizados, pero ¿qué hay del ahorro?
¿Cómo se puede ahorrar dinero a las empresas en la gestión de residuos? Bueno, pues el productor, aunque realmente está subcontratando un trabajo, porque al fin y al cabo una empresa se puede dedicar al sector que sea, a la automoción, a la alimentación, a cualquier cosa, y al final ellos no se dedican profesionalmente a los residuos, por eso contratan una empresa que se dedique profesionalmente a esto, y lógicamente se van a dejar asesorar y al final cogerán la propuesta de gestión que más les convenga, más se acople, más ventajas económicas tenga, etcétera. Pero el productor tiene una parte importante de responsabilidad en mejorar esto. Y donde más tiene normalmente es en los procesos productivos. Porque claro, los residuos se generan en sus procesos productivos. Dependiendo de cómo se hagan estos procesos, pues se generarán más o menos residuos. Más peligrosos o menos pero sobre todo y pongo un ejemplo concreto, se pueden generar residuos de difícil gestión o residuos no reciclables. Claro, o que su coste técnico, económico, energético haga inviable su reciclado, porque decir que una cosa no es reciclable, bueno, eso no es así exactamente. Pongo un ejemplo. Las empresas de alimentación utilizan muchas veces envases con distintas capas de plásticos. Bicapa se llama nutricapa, porque cada plástico le da unas características. Pues unos son útiles, son mejores para la serigrafía, otros para la conservación del alimento, otros incluso para darle la forma al envase. A la hora de reciclar, pues esto es prácticamente imposible. O sea, el coste sería absurdo. Entonces, hay empresas que están utilizando otros materiales, aparte del plástico. Se está investigando mucho en plásticos compostables, o sea, que sean biodegradables. Y si no, en cualquier caso, utilizar plásticos compatibles a la hora del reciclado. Esto no se ha tenido en cuenta, cada vez se va teniendo más, pero esta es por ejemplo, un ejemplo claro de generar un residuo no reciclable y que el gestor ahí ya poco puede hacer más que intentar darle la mejor gestión posible, pero que, bueno, en fin, es lo mismo que en las casas. Incluso la segregación en origen facilita muchísimo el reciclado, igual que pasa en las casas. Si nosotros cogemos el cubo de la basura como hacíamos hace 20 años y lo metemos todo ahí, el porcentaje de recuperación va a ser muy bajo. O sea, es que hay incluso residuos que van a dejar de ser aprovechables por la mezcla que lleven con otros residuos. En cambio, si nosotros segregamos el cartón, segregamos los envases, segregamos el rechazo, que se está pensando, ya en sitios hay, poner uno de orgánico. O sea, Solo orgánico. Solo orgánico y aparte otro de rechazo. Porque en el rechazo llevamos mucha parte orgánica. Luego ese residuo orgánico se puede segregar. Estamos hablando de segregar, para que quede todo el mundo claro, segregar lo que viene a ser el contenedor marrón, ¿no? Exacto. Porque realmente luego eso es biodegradable, se puede compostar, como hace nuestra planta de compostaje, pero claro, todos los materiales inorgánicos que llevan son una dificultad, o que en un porcentaje mayor o menor, especialmente plásticos, acaban con los residuos biodegradables. Entonces, y luego acaban en los campos como fertilizante, pero el residuo biodegradable efectivamente se degrada y es aprovechado los nutrientes por las plantas y como enmienda orgánica, y el plástico se va a quedar allí por los siglos. En una empresa pasa una cosa similar. Cuanto más segreguemos los distintos tipos de residuos, más sencillo es su reciclado. Y una vez conseguido todo eso y digamos puesto todo de la parte que puede el productor para facilitarle las cosas al gestor, pues bueno, a partir de ahí es un mercado libre y a partir de ahí la mejor oferta o el mejor tratamiento y todo eso. En el caso de los envases es importante la compactación, porque vamos a ahorrar viajes y vamos a ahorrar gasto de energía y vamos a ahorrar lo típico de los envases, el plástico y el cartón. Pues existen muchos tipos de compactación, desde prensas verticales, autocompactadores, todo esto en cuanto hay un poco de volumen, porque si no es que estamos transportando aire, estamos contaminando, estamos haciendo un coste energético, etcétera. Entonces es otro ejemplo de optimización y de trabajo que puede hacer el productor para
para segregar el residuo y compactarlo y reducir costes. A la vez que también, normalmente un buen trabajo en este aspecto acaba repercutiendo en el precio, sí o sí. O sea, cuanto más reciclemos, más económica es la gestión. Cuanto mejor sean los procesos productivos para generar menos residuos y residuos reciclables, más ahorro. Y a partir de ahí, lógicamente, pues una vez puesto todo de parte del productor, ya es el mercado, las empresas gestoras, que es buscar, como en cualquier tipo de sector, al proveedor más competente que puedas encontrar. Uh-huh. ¿Y un productor puede cobrar por estos residuos? Es decir, ¿los residuos que genera la empresa los puede cobrar? Sí, porque ahí estaríamos hablando de subproductos. Es decir, para el productor es un residuo, pero que lógicamente se quiere desprender de él, pero para otra empresa puede ser su materia prima. Entonces eso se denomina subproducto. Y claro, hay sectores industriales que trabajan solamente con subproductos. Lógicamente, dependiendo del producto que genere esa empresa, el valor añadido podrá pagar más o menos. Pero ejemplos lo tenemos precisamente por los envases, los metales. Los metales que hoy en día están muy caros, lógicamente el material para reciclar se paga bien. Suele haber una relación directa entre lo que vale el material virgen y lo que vale el material reciclado. Los plásticos de envase, más utilizados como envase, el cartón, los subproductos cárnicos, es decir, todo lo que utiliza la industria cárnica que no se utiliza para consumo humano o que incluso se puede utilizar en determinadas épocas y en otras épocas no se utiliza. Por ejemplo, en invierno se utiliza el hueso para el caldo y todo esto, para las industrias que fabrican el caldo, y a lo mejor en verano, que se consume mucho menos, pues hay un excedente. Pues esos subproductos, por ejemplo, se transforman en harina cárnica o en grasa y tienen distintos usos, como alimento para animales, como fertilizante, energéticos, para fabricar aceites, muchos tipos de usos. Entonces, volvemos a lo mismo. La correcta segregación de esos residuos que pasan a ser subproductos pueden hacer que de tener un coste y un coste elevado de eliminación pasen a tener un valor en función de el precio de mercado, la cantidad que se genere y, digamos, los esfuerzos que haga el productor en valorizarlos. Por ejemplo, el cartón tiene ahora un buen precio, porque todas las materias vírgenes están caras, pero el cartón tiene mucho volumen y muy poco peso, y se paga por peso. Pues una compactación no es lo mismo que un gestor se lleve 4 o 5.000 kilos en un transporte que se lleve 500. Lógicamente, llevándose 500 probablemente valga más el transporte que lo que valga el cartón. En cambio, llevándose 3, 4 o 5.000 kilos, pues puede cubrir sus costes de transporte y puede además abonar una cantidad de dinero X a la empresa, que a lo mejor le sirve para cubrir los costes que tienen otros que tengan que ser destinados a eliminación, el rechazo que genere o los residuos peligrosos, etcétera. Muy bien, muy bien. Entonces, para que le quede claro a los jefes de compra, te ahorras en costes de transporte a la hora de prensar. Uh-huh. Puedes ganar dinero con algunos productos o algunos subproductos, ¿no? A la hora de si sabes dividir bien y sabes segregar lo que genere tu empresa. O sea que hay otras maneras de poder sacar beneficio inclusive. Uh-huh. Muy bien. ¿Tú nos podrías dar algunos casos en los que Resid Control les hace ahorrar dinero a sus clientes? Sí, a ver, nosotros nos dedicamos al reciclaje, nos dedicamos a la eliminación. Entonces, ya digo, normalmente suele coincidir. Cuanto más se recicla, más competitiva es la gestión también desde el punto de vista económico. Entonces, nuestra planta de tratamiento de residuos orgánicos, pues no hace tantos años, recordamos, la mayoría de los residuos orgánicos iban a un vertedero de residuos orgánicos. Ese era su destino. Que básicamente, por mucho que sea una instalación controlada, al final es un depósito final, que ahí quedarán los residuos por siempre y que habrá que tener unas medidas de control durante décadas para evitar contaminación y que en el momento que aparte tienen un uso final, porque una empresa de reciclado
el residuo entra, se trata y sale. En un depósito final, pues en el momento que se colmate el volumen que tiene autorizado o instalado, pues acabó y hay que hacer otro. Entonces, hoy en día creo que la inmensa mayoría de los residuos orgánicos se reciclan. Puede ser uno de los tipos de residuos que tenga un porcentaje más alto de reciclado en lo que son los residuos industriales. Y bueno, pues a eso nos dedicamos y nosotros lo transformamos en un compost que luego tiene una utilización en agricultura, que estaríamos hablando de economía circular. Es decir, al final las empresas alimentarias pues eso, tienen su materia prima de la agricultura. ¿De la tierra? Exacto, fabrican su producto y en ese proceso pues generan unos residuos y al final esos residuos los nosotros transformamos en un fertilizante que a su vez se utiliza nuevamente para aplicar en los campos como enmienda agrícola, como fertilizante para mantener la productividad de esos suelos y de esos cultivos y que sigan generando alimentos y volvemos a empezar. Eso es lo que se denomina la economía circular. En contra de la economía lineal, que sería un poco lo que hemos descrito antes. Es decir, acabamos con un posible recurso, acabamos generando un problema que a su vez nos hace que necesitemos otras materias primas para otra vez fabricar fertilizantes. Eso es una cosa que hoy en día tenemos que intentar desterrar. Exactamente. Pues Manolo, muchísimas gracias. Pues a ti. Agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Y nada, un saludo para todos. Muy bien, encantado. Saludos. Muchas gracias. Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de 5 estrellas en Apple Podcast, iVoox, Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.